Yo. Ok. Puede compartirlo o lo dibuja. O déjeme ver dónde lo había encontrado. Es que le Para, tomé foto. No, o sea, o no si se lo lo puede. quiere, si lo puede dibujar ahí en el OneNote, y ya ahorita yo ya lo vuelvo a redibujar, que haga más o menos un bosquejo y ahorita nos mencione cómo es cuáles son los valores. Sí, déjeme lo busco. Aquí está. Ok. O también que envíe la foto al grupo, ¿no? Mejor. Ajá, también puede enviar la foto al grupo de WhatsApp. Sí, mejor lo envío. Ya la revisamos. Bien. Se está enviando. Creo que ya. Bien. Ok. Tenemos, voy a copiarlo. Ok, resistencia. Otra resistencia. Tenemos aquí el interruptor. Tenemos una resistencia de un K, una fuente de alimentación conectada más menos, y tenemos aquí tenemos cerrado y una resistencia de 5 kilos y un capacitor de 5 microfaradios. Bien, pues ahí está. Valores. Pues aquí tenemos una de 2K, 3K, 5K, 1K y 6 volts y una capacitor de 5 microfaradios. Bien. Calcular la corriente y el voltaje. Calcular la corriente que circula en la resistencia. Bueno, es una corriente que tiene este sentido. Corriente y el voltaje en el capacitor. Bueno, obviamente para el voltaje pues tenemos que referir a la fórmula general. No sé cuáles sean las especificaciones del circuito, si pida el voltaje en algún tiempo dado, pero pues vamos a calcular primero los parámetros que ya hemos establecido de la respuesta natural y la respuesta forzada del circuito. Bien. A ver. Christian Baez, ¿cómo le empezamos a hacer para encontrar la respuesta natural? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? ¿No está Christian Baez?
No está, es de los que dejan nada más prendida la computadora. A ver. Ok, que tiene problemas con su laptop. Bueno, mientras él contesta a otra persona, Jorge Ortiz, ¿cómo empezamos? Ajá, cerramos. En la de 5 voltaje, ok. Esto debido a que llegó a esa conclusión, ¿por qué? ¿Por qué la de 5? Bueno, dijo correctamente que tenemos que cerrar el circuito para revisar la respuesta natural. Ya lo cerramos, nada más que se saltó un paso. ¿Qué otra cosa teníamos que hacer? Ajá, dejar abierto el circuito donde está conectado el capacitor. Entonces se encuentra abierto. Listo. Y si está abierto, ahora sí, Christian Baez ya pudo arreglar la comunicación o no. Todavía no. Bueno, a ver, Elisa, ayúdenos. Según con esta configuración, ¿cuál es el voltaje que tenemos que encontrar? ¿De dónde a dónde? Dijo el compañero voltaje en la resistencia de 5 kilos. ¿Está usted de acuerdo? Sí, yo creo que sí, porque sí, yo creo que sí, porque es la que queda ahí junto a donde debe estar el capacitor. De estar el capacitor. Bueno, ¿los demás concuerdan con la compañera o hay alguien que tenga alguna otra propuesta? Pero que no se supone que como el circuito se abrió donde está el capacitor, la resistencia de 5 kilos, pues ya no está haciendo contacto, entonces, bueno, Ya ahí no sirve. ya no sirve. Ah, sí, 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 es verdad. Pues sí, es lo que les comentaba ayer. Ahí la resistencia, como ya abrimos el circuito, la resistencia de 5 kilos está volando, ya no tiene ninguna conexión con nada más. Entonces esa se comporta como un simple y mero cable conductor. Entonces, si esa resistencia ya no vamos a tomarla en consideración, ¿cuál es el voltaje que debemos de tomar? ¿No sería un divisor de voltaje? Un divisor de voltaje. ¿En dónde? En ¿Entre qué nodos y qué nodos vamos a medir voltaje? Yo veo ahí varios nodos. Voy a ponerles nombre para que me digan cuáles son. Aquí veo un nodo. Aquí veo otro nodo. Aquí tengo otro nodo. Y voy a decir que este es el nodo de referencia. ¿Entre qué nodo y qué nodo voy a medir el voltaje que se supone que es el que se mide en las terminales de quedó ahorita el capacitor que quedó abierto? Voy a ponerle a este, que es el 1, este es el 2, este es el 3 y ya. ¿Entre cuál y cuál tengo que medir este voltaje? Que me está pidiendo el voltaje entre las terminales del capacitor o entre el circuito abierto que dejamos ahí. Sería entre el nodo 2 y referencia. Así es. Hay que medir el voltaje que existe entre el nodo 2 y el voltaje de referencia. Dice el compañero Ayrton que tenemos que hacer un divisor de voltaje, efectivamente. Lo que nosotros estaríamos calculando, y si lo quieren ver de otra manera diferente, podemos incluso reescribir el circuito.
Dice compañero Eton, un divisor de voltaje. Vamos a ver cómo es el divisor de voltaje. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Esto es lo que tenemos ahorita aquí. Está conectado. Esta viene a ser la resistencia de 1K. Esta viene a ser la de 3K. Y esta viene a ser la de 2K. Yo replanteé así el circuito. Ahorita les voy a decir por qué. Es lo mismo. Nada más que lo que está conectado entre 2, la resistencia de 1 y 3, aquí es como si aquí estuviera conectado la resistencia, la otra, la que está volando, y entre este punto y aquí. Nosotros tenemos que medir este voltaje, que está aquí. Este es el voltaje que nos está solicitando. Vean, aquí está el nodo. Voy a dibujar los nodos. Este viene a ser el nodo 2. Este que está aquí viene a ser el nodo 1. Y pues obviamente aquí tenemos el nodo de entre 1. Bueno, aquí me faltó el otro nodo. Este que está aquí es el nodo 3. Y aquí tenemos la referencia. Ese sería el mismo circuito. Es un divisor de voltaje. Y nos dicen que tenemos que medir el voltaje entre el nodo 2 y referencia. Vean, aquí está entre este punto. Viene a ser y medir el voltaje de aquí a aquí. Que son esos mismos. ¿Cómo va a quedar el divisor de voltaje entonces con estos valores de circuito? A ver, Sergio Soria, ¿cómo pondríamos el divisor de voltaje? Por ejemplo, voltaje, voy a poner voltaje en el nodo 2, ¿a qué va a ser igual? Sería 6 por 1 sobre 6. 6 por 1 sobre 6. No sé. ¿El 6 primero a qué se refiere? El primer 6 que pone aquí. Al voltaje. Voltaje. ¿Y 1? A la resistencia de 1 kilo. Pero la resistencia de 1 kilo no se encuentra dentro de los parámetros para medir el voltaje. O sea, el 1 que está ahí, bueno, recuerden la fórmula. Aquí, aunque la haya cambiado, no importa. Recuerden que si queremos medir voltaje en Rx tal, es Rx que multiplica al voltaje total entre la resistencia total. Aquí la pregunta es, ¿cuánto vale Rx? ¿Alguien me podría decir cuánto vale Rx? Sería 5 kilos. Ajá, sería 5 kilos. ¿Por qué? Porque la resistencia que nosotros queremos medir es la que se encuentra entre el nodo 2 y el nodo 1. Entre el nodo 2 y el nodo 1 hay una resistencia en serie que sería 3 y 2, 5 kilos. Entonces nosotros debemos de poner ese valor de resistencia. Es en los puntos en donde queremos medir el voltaje. Entonces tenemos 5 kilos que multiplica ¿qué? El voltaje total pues viene a ser 10 volts dividido entre
la resistencia total. ¿Cuál sería resistencia total? ¿Por qué 10 volts? ¿Cuánto? ¿Por qué 10 volts? Ah, perdón, disculpe. 6 volts. Ah, ok. Andaba yendo con la finta, me quedé con fuente de 10. 6 volts, tiene razón. ¿Y resistencia total? ¿Alguien más? Son 6. 6 ohms. 6 kilos. 6 kilo ohms. Entonces ahí, Soria, nada más el único error no era la resistencia de un K, porque si fuera la de un K, diríamos que estaríamos midiendo el voltaje entre este nodo y este. Cosa que no, necesitamos medir el voltaje entre el nodo 2 y referencia. ¿Cuánto da esto? 5. 5 volts. Correcto. Entonces ya encontramos, esto vendría a ser nuestro voltaje inicial. 5. Ya nuestra fórmula ya podríamos decir de la respuesta natural que deberá de quedar como voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a 5 exponencial a la menos t sobre, ¿cuál va a ser el valor de R que vamos a tomar en cuenta? Voy a redibujar el circuito. Aquí teníamos el interruptor abierto, y teníamos aquí nuestro capacitor. Para encontrar la resistencia del circuito, dijimos que teníamos que ahora considerar el circuito abierto y nada más los componentes de descarga del capacitor. ¿Cuál es la resistencia que vamos a poner en la respuesta natural? La de 5 kilos. No. No. Entonces, la de 2 kilos, 3 kilos y 5 kilos. Así es. Vean, ya al tener el circuito abierto, el interruptor abierto, ya no estamos cargando al capacitor. Ya estamos en un punto en donde lo consideramos completamente cargado y ahorita ya se empieza a descargar. ¿En dónde se va a descargar? En la serie de resistencia 5 kilos, 3 kilos y 2 kilos. Ya la de 1 kilo y fuente ya no tiene ninguna inferencia porque ya están desconectadas del circuito. Ahorita lo único que tenemos es eso, las 3 resistencias conectadas en serie con el capacitor. Es ahí en donde se va a descargar toda la energía del elemento capacitivo. Y la resistencia total, ¿cuál sería? 10 kilos. 10 kilos. Entonces aquí ponemos 10 kilos que multiplica a 5 microfaradios. Ya ustedes hacen operaciones y tal vez se simplifica un poco más la fórmula. Pero en sí, pues este sería la respuesta natural del circuito, fórmula de la respuesta natural. ¿Sale? ¿Preguntas? Hasta aquí. Creo que no. ¿No? Bien. Vámonos entonces con la respuesta forzada. Para la respuesta forzada, Ramón, ¿qué dijimos que teníamos que considerar? ¿O cómo le hacemos para encontrar cuáles son las variables que hay que localizar con respecto a la fórmula de la respuesta forzada? Aquí también se pondría el voltaje total, ¿no? ¿El voltaje total? No. No, es otra la definición. Porque el voltaje total son los
o no sé, yo digo los parámetros que se tienen que localizar. O ya entendí qué se refiere usted. O sea, el voltaje total, o sea, el mismo que encontramos aquí, los 5 volts. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, ok, se la pongo por buena. Dice Ramón que lo primero que tenemos que poner es de nuevo el voltaje que hemos hallado, los 5 volts. Y estos van a multiplicar a 1 menos E a la menos T entre RC. Bueno, él ya me mencionó el valor del voltaje que se tiene que sustituir en la respuesta forzada. ¿Cómo calculo el valor de R? Pablo, Jonathan. Pues sacando la resistencia total, profe, sería... Ajá. Pero, ¿qué mm, tenemos que hacerle al circuito? tendríamos que tomar el circuito como un circuito abierto. El circuito que, así como está abierto el interruptor. Sí, Y luego, ahora sí calcular la resistencia total. y así como está, ¿cuál sería la resistencia total? Sería 2 y 3 en serie. O sea, la resistencia de 2 y la resistencia de 3 en serie. Nada más. No. Y un divisor, podemos hacer un divisor de voltaje con las otras dos resistencias. No, ya se me fue por otro camino muy feo. Y no se tiene que considerar circuito abierto, tenemos que considerar circuito cerrado. Ahí hay que, no sé si puso atención lo de la clase de ayer, pero lo expliqué para obtener la resistencia en la respuesta forzada. A ver, ¿alguien más que quiera colaborar con lo que dice su compañero? De los que no han participado, que ya los que ya participan, ya les digo, esos no me preocupan, porque ya sé que ya saben, pero los demás, ¿qué pasó? Teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. Ok, si quiero aplicar teorema de Thevenin para encontrar la resistencia, ¿qué tengo que hacer? Al circuito. Ah, ya me acordé, profe. A ver, pues diga. Tiene que quitar el capacitor. Tenemos que quitar el capacitor. Ok. Listo, ya lo quité. ¿Y luego? Ya el compañero Ramón nos dijo, 5 volts, porque que está aquí es el que vamos a considerar voltaje Thevenin. Pero nos hace falta encontrar resistencia de Thevenin. ¿Cómo encuentro la resistencia de Thevenin? ¿Cuál es el procedimiento? Ya me dijo el compañero que se había acordado. Abrimos, ponemos capacitor, pero falta más. Cianya, se hace cortocircuito el voltaje, correcto. Se tiene que cortocircuitar la fuente de voltaje y ponerla solamente como un cable. Ahí está. Usted misma, Cianya, otra cosa más que se le tenga que hacer al circuito o así. ¿Con eso es suficiente? Profe, Ajá. para hacer el teorema no se hacía el corto y después se quitaba, por ejemplo, ahí tenemos que quitar como queremos calcular el de 5 microfaradios, se quitaba y ya tomamos el punto A y el punto B. Sí, eso pues ya está así considerado. Aquí decimos punto A y punto B. Y queremos encontrar resistencia de Thevenin.
Me comentó su compañera, se suman las resistencias en serie. ¿Es correcto? O sea, sumar las resistencias 2, 3 y 5 kilos, ¿o falta algo más que hacerle al circuito todavía? No se debe cerrar el interruptor. Así es, se tiene que cerrar el interruptor. Debemos de considerar el interruptor cerrado. Así. Y ahora sí, debemos de calcular la resistencia total de este circuito entre los puntos A y B. ¿Qué tenemos que hacer primero? El serie y después el paralelo El serie entre cuál y cuál. en la de... Se puede 2 y 3 y después se hace con las de... El serie entre el 2 y 3, es correcto. Se hace el serie entre el 2 y 3 y después. A ver, ayúdenle. Lo que sale Después con el paralelo. paralelo de 1 kilo. Ajá, del serie de 2 y 3 sale una resistencia, se hace el paralelo con la resistencia de 1 kilo y luego y ya se acabó. Serie con la de 5. Y serie con la de 5. Y así ya obtenemos la resistencia de Thevenin. Entonces, háganlo por favor, serie entre 2 y 3, obviamente 5 kilos, paralelo entre 5 kilos y 1 kilo, y luego que hayan sacado esa serie entre esa resistencia y 5 kilos. ¿Cuánto nos da para sustituir la resistencia de Thevenin? ¿En fracción o en decimal? Como sea, si quiere, bueno, en decimal, ya por Pues, rápido. 5.83. 5.83. Entonces aquí lo que nosotros vamos a sustituir va a ser 5.83 kilos, 5.83K, que va a multiplicar a 5 microfaradios. Entonces, con esto nosotros vamos a poder encontrar los valores de voltaje en cada instante de tiempo para la respuesta forzada. Esa va a ser nuestra fórmula. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Nadie más? ¿Preguntas, dudas? Profe, Sí, diga. para los dos análisis, en el capacitor siempre lo voy a tener como un circuito, bueno, un cablecito así abierto. Sí, porque les decía que el capacitor cuando se carga completamente se considera así como abierto, porque son dos placas paralelas que no se encuentran unidas. Entonces, al momento en que se carga completamente el capacitor, actúa como eso, como un interruptor abierto. Y dentro de ese interruptor nosotros podemos medir un voltaje. El capacitor se guía solamente por voltajes en sus terminales. Y pasa lo contrario con el inductor. El inductor se comporta cuando está completamente cargado como un cable conductor, un circuito cerrado. Bien. ¿Sí contesté bien su pregunta o todavía quedó duda? No, sí, profe, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? A ver en el chat. Para el parámetro del tiempo, ese nos lo tiene que dar el ejercicio como tal y cuando no sea el caso, tomar el que nosotros queramos. Sí, para el caso del tiempo, la fórmula general pues se establece con una variable t. Si no se les pide evaluar, por ejemplo, que digamos el ejercicio dice, obténgase la respuesta natural del circuito con un tiempo de 2 segundos. Ah, pues ahí teniendo ya el tiempo, ustedes dicen, bueno, respuesta natural, 2 segundos. Tengo que sustituir en esta fórmula 2 segundos para ver cuánto vale el voltaje con respecto a un tiempo de 2 segundos. O que les diga cuánto valdrá el voltaje en un tiempo de 3 segundos de la respuesta forzada, cuál está aquí con respecto al tiempo. ¿Sale?
A ver, dejen, veo. Sí, Pablo Jonathan. Profe, yo recuerdo que en el material que nos había enviado decía que para la respuesta forzada también tenemos que calcular el voltaje de Thevenin. En este caso, como ya lo tenemos, pues no lo calculamos otra vez, pero dado caso de que nada nos pidiera el ejercicio de la respuesta forzada, ¿cómo se calcula? Es que no El entendí voltaje bien. de Thevenin. Ajá. Ok. Para el voltaje de Thevenin, igualmente, voy a borrar aquí. El voltaje Thevenin dice que se tiene que calcular dejando, aquí ya no se va a cortocircuitar la fuente de alimentación. Dice Thevenin que se tiene que considerar el capacitor abierto y medir el voltaje que existe en el capacitor. Si se fija, o el voltaje entre los puntos A y B. Si se fija, lo que tenemos aquí, esta configuración, es la misma que nosotros analizamos en la respuesta natural. Cuando analizamos la respuesta natural, vimos que como esto está abierto en el capacitor, esta resistencia pues no está flotando, no tiene conexión. Entonces, fíjese que el voltaje que existe entre los puntos A y B es el voltaje que está desde aquí hasta aquí. Ese también es el voltaje Thevenin. ¿Sale? Y es el voltaje que calculamos con el divisor de voltaje que hicimos aquí. Podríamos decir que estaríamos matando dos pájaros de un tiro al calcular el voltaje inicial en la respuesta natural, que podría ser igual al voltaje Thevenin. ¿Por qué? Porque quedó el voltaje Thevenin es el voltaje que existe entre los puntos A y B o el voltaje entre las terminales del capacitor. Como les repito, estos hacen que el capacitor se encuentre abierto. Esta resistencia ya no tiene validez porque está flotando y actúa como un mero cable. Entonces el voltaje que se tiene que medir pues es entre el punto 2 y la referencia, lo que nos lleva al divisor de voltaje que tenemos aquí. Es por ello que Ramón automáticamente dijo pues es 5, porque él ya vio que el voltaje Thevenin, que nos dice valores de voltaje entre las terminales A y B, con el capacitor activado y la fuente cerrada, pues es el cálculo del divisor de voltaje entre el punto 2 y la referencia. Entonces, es de la misma forma como se calcula el voltaje Thevenin, como lo hicimos aquí. ¿Sale? Entonces, si usted calcula voltaje inicial, ya automáticamente va a calcular el voltaje Thevenin. Aparte, acuérdense, la misma gráfica se los dice. Recuerden que la gráfica va así, después va así y después decae. El voltaje inicial o el voltaje en la respuesta natural está en este punto. Fíjense que de aquí a aquí todo es constante. Entonces, este punto que se utiliza para voltaje inicial, ahora es este punto de aquí. Aquí, aunque no alcanza a llegar, es el mismo valor constante del voltaje de Thevenin. Y es el que se utiliza para la parte de cuando está cargado. Esta sería la respuesta forzada. De aquí para acá es respuesta natural. Y aquí dijimos que es cuando ya está cargado. Entonces, ambos puntos comparten el mismo voltaje. Más que aquí se me fue un poco chueco, pero vienen a ser el voltaje inicial y el voltaje Thevenin los mismos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas,
¿Alguien trajo algún otro ejercicio que quiera que analicemos? Y Ayrton, ¿el ejercicio tiene soluciones? ¿Sí quedó así la solución o nos equivocamos? La verdad no me fijé si de la solución, pero intenté hacerlo, pero me confundió la parte del switch en el medio. Ok. O sea, el voltaje pues que teníamos que encontrar. Voltaje tengan que encontrar. Bueno. ¿Algún otro ejercicio que quieran que revisemos? Yo tengo uno, profe. Ok, Victoria, mándelo al grupo para checarlo rápido. Quedan 20 minutos. A ver, Victoria mandó este ejercicio. Bien. Resistencia, fuente de voltaje. Ok. Resistencia de 2. Interruptor abierto. Resistencia. Otra resistencia. Así. Listo. Y el inductor. Bueno, ahí está. Listo, entonces aquí tenemos 2 ohms, una fuente de voltaje de 40 volts, una resistencia de 12 ohms, resistencia de 4 ohms, 16 ohms y un inductor de 2 henrios. Bien. Correcto. A ver, entonces vamos a calcular la respuesta natural del circuito. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ya se va a cerrar la sesión. Déjenla cierro para que no haya la interrupción y ahorita vuelvo a... Bien, entonces, para calcular la respuesta natural, ahora estamos entonces en circuito RL. La fórmula nos dice... corriente con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente inicial por la exponencial de menos ¿qué era? R sobre L por T. R sobre L por T. Correcto. Listo. Entonces, ¿cómo encontramos la corriente inicial aquí? ¿Cuál es el procedimiento para encontrarla? Cerramos el interruptor y el de 2 henrios actúa como un cable nada más. Correcto. Cerramos el interruptor y el inductor lo ponemos como un mero cable. Listo. Ya está. Se supone que nosotros tenemos que encontrar la corriente inicial, y la corriente inicial está dada por localizar cuál es la corriente que circula a través del inductor. Esto. ¿Cómo podemos encontrar esa corriente? No tenemos una resistencia conectada en serie con el inductor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál corriente creen que sea la que vamos a poder localizar o tendríamos que localizar? Pues por lo que me comentó ayer, sería encontrar la de 4 ohms y la de 16, ¿no?
4 ohms y 16. Ok. Vamos a... su respuesta está más o menos correcta. Hay un error. Voy a hacer la siguiente analogía. Cuando tenemos una corriente que entra en este punto, aquí tenemos este nodo. Significa que hay dos caminos que puede tomar la corriente. ¿Cuál es el camino que va a tomar la corriente? Este camino para llegar al otro punto, o va a tomar este camino. Donde no está la resistencia. Por donde no va la resistencia. ¿No? Así es, por donde no va la resistencia. La corriente tiene esa capacidad natural de que la resistencia siempre va a fluir por el camino donde haya menos oposición. Entonces, la corriente dice, bueno, pues por aquí hay un lugar donde a mí me va a costar más trabajo circular, pero de este lado hay solamente un mero cable que me va a dejar pasar libremente. Cuando ustedes tienen ese tipo de conexiones, y vean, eso es lo que está pasando aquí, la resistencia de 16 kilos ya no va a actuar, por ella no va a fluir corriente eléctrica. Ajá. Esto quiere decir que esta resistencia, al igual que como vimos en los capacitores, queda una resistencia volando, pues esta ya queda sin conexión. Es lo mismo que tuviéramos esto. Entonces aquí la pregunta ahora es, ¿cuál corriente debemos de calcular? La de 4. La de 4 ohms. Entonces ya no nos tiene que preocupar la resistencia de 16 ohms, porque al tener esta conexión, el inductor actúa como un mero cable y la corriente va a circular solamente por el cable y no va, aquí les pongo esto, aquí tenemos una corriente que fluye por 4 ohms y dice, ¿qué camino tomo? ¿Por 16 ohms? No me voy a irme derecho, me voy a ir así. Va a tomar este camino y nada de corriente va a circular por 16 ohms. Quiere decir que la corriente por 16 va a ser igual a 0. Entonces, es como si no tuviéramos esa resistencia ahí conectada. Entonces, podemos decir en automático que la corriente que nosotros vamos a calcular es la corriente que circula a través de la resistencia de 4 ohms. Si yo les planteo entonces eso, quiere decir, les repito, esta no va a estar. Ahora ya tenemos un nuevo circuito y de ese sí pueden calcular su corriente. A ver, calculen la corriente que circula a través de la resistencia de 4 ohms. ¿Cómo se calcula? Ya deben de tener esas bases bien fundamentadas para el momento del examen. No es lo difícil las definiciones, sino lo difícil es los cálculos e interpretar dónde tenemos que calcular esos valores de corriente o los valores de voltaje. Entonces, ¿qué hacemos para calcular corriente? Pues como la de 4 y la de 2 están en paralelo, se puede usar un divisor de voltaje para encontrar el voltaje de 12 ohms y con ese podemos sacar la corriente. Así es. Entonces, hacemos el paralelo entre 4 y 12. ¿Y cuánto da? Da 3, profe. 3. Ok, entonces tenemos el siguiente circuito. Tenemos resistencia y una resistencia aquí que dice el compañero que da 3 ohms. Y aquí una de 2 ohms. Y dice el compañero Ayrton que lo que debemos de hacer es calcular el voltaje con el voltaje que tenemos en la resistencia que está aquí, la de 3 ohms, un divisor de voltaje.
¿Cuánto da el voltaje en esta resistencia con una fuente de voltaje de 40 volts? ¿Qué operación tenemos que hacer? A ver, díctenme. Son tres ohms Ajá, por los 40 volts ajá. sobre 5 ohms. Sobre 5 ohms, correcto. Es resistencia en la cual queremos encontrar el voltaje por voltaje total entre resistencia total. ¿Cuánto da esa operación? 24. 24 volts. Estos 24 volts es el voltaje que va a estar en las terminales de esta resistencia, pero como sabemos que está en paralelo, es el mismo voltaje que también tiene la resistencia de 4 ohms. Si ya tenemos el voltaje en la resistencia de 4 ohms, podemos encontrar la corriente a través de la ley de Ohm. Corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ya sea el voltaje en la resistencia de 4, que es 24 volts, dividido entre la misma resistencia, que es 4 ohms, y esto nos da 6 amperes. Entonces, la corriente que nosotros estamos buscando es 6 amperes. Es esa la corriente, la corriente inicial. Entonces, aquí ya podemos sustituir 6. ¿Sale? Ya encontramos corriente inicial. Ahora voy a volver a reescribir el circuito como estaba antes. Aquí tenemos resistencia. ¿Cuánto valía esa resistencia, perdón? $16. 16 ohms. Ahí está. Ahora, tenemos que encontrar la resistencia, esta que influye. Dijimos que para encontrar esa resistencia, igual tenemos que considerar el circuito abierto, porque ya no tiene que estar influyendo el voltaje de carga. Y bueno, aquí voy a redibujar otra vez el inductor, no importa. ¿Cuál es la resistencia total ahora que influye en el inductor? Así, con el switch abierto. ¿Qué operaciones tenemos que hacer? El serie de 2 ohms con la de 4 ohms. El serie de 12 ohms con 4 ohms y luego El paralelo con la de 16. el paralelo con el de 16. Entonces, hacemos esas operaciones y ya encontramos la resistencia que vamos a sustituir aquí. ¿Sale? ¿Cuánto da ese valor de resistencia? Para serie 12 y 4, 16, paralelo entre 16 y 16. 8. 8, entonces aquí vamos a tener 8 entre 2, que vendría a ser, pues ya de una vez, un 4. Aquí vendría a ser 4 menos 4t. Esta vendría a ser la respuesta natural del circuito. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Respuesta forzada. Respuesta forzada, necesitamos encontrar resistencia de Thevenin. Ya la corriente, aquí vamos a poner para la respuesta forzada, vuelve a ser la misma corriente. Es de 6 por 1 menos E a la menos R. Resistencia de Thevenin, igualmente cortocircuitamos el circuito en la fuente. Ahí está, un mero cable. Dejamos abierto de nuevo el inductor y estos van a ser los puntos A y B.
y encontrar resistencia entre estos. Quiere decir que vamos a hacer el paralelo entre 2 y 12, después el serie con 4 y otra vez paralelo con 16. Y así vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. A ver, hagan eso, paralelo entre 2 y 12, luego serie con el de 4 y luego paralelo con el de 16 para encontrar la resistencia de Thevenin. Profe, ¿y si se hace el paralelo de 12 y 16, no sale igual? No se puede hacer el paralelo de 12 y 16 porque está estorbando esta resistencia. Si no estuviera esta resistencia, sí podríamos hacer el paralelo entre 12 y 16. Pero primero tenemos que hacer paralelo entre esta y esta. Y ya después solamente le va a quedar esto. Si hace el paralelo entre 2 y 12, queda solamente una resistencia así. Y luego ya hace el serie entre 4 y la que está aquí. Y ya después le queda algo así. Y luego paralelo entre esta resistencia y la de 16. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Nada. Me dio 4.21. 4.21 entre 2 henrios que multiplica a T. Bueno, si ese fue el cálculo, entonces así quedaría la respuesta forzada del circuito. Yo les pediría que si tienen el tiempo, corroboren esto con el multisim. En cuanto a eso, no, bueno, me podría o nos podría decir los parámetros que uso para poder medir, nada más los parámetros, que esos son los que no me quedan. En multisim para poder medir. Sí, los parámetros son los que no me salen. Y como que cuando cargo el capacitor o el inductor, se hace un escalón nada más. Ah, para el inductor. Ah, el capacitor, el inductor, creo que en sí sería lo mismo. A ver, deje ver a qué se refiere. Voy a compartir este circuito. ¿Cuáles los parámetros aquí en donde está la herramienta? Sí, cuando pide algo de tiempo y Ok. tiempo máximo y no Sí. recuerdo qué. Estamos, sí ven aquí la ventana, ¿verdad? Sí. Ok, en transient, parámetros de análisis. Este que dice condiciones iniciales tienen la opción de, primero, deben de ustedes usar entre determinar automáticamente o poner en cero. Cuando ustedes ponen determinar automáticamente, el circuito se va a abrir o se va a cerrar cuando ustedes activen el switch. Puesta a cero, las condiciones van a ser iniciales, quiere decir que va a empezar cargando. Pero para empezar cargando tienen que tener el switch a fuerza cerrado. Tiempo de inicio siempre tiene que ser 0 segundos. Es de donde tienen que empezar el conteo. El tiempo de paro, ese ustedes lo van a ir, como quien dice, calando. Porque depende de los valores de resistencia y capacitancia. Recuerden, y esto también faltó ver, es un parámetro que se utiliza, pero con respecto a las gráficas. No tiene mucho que ver con los cálculos matemáticos. Pero ahí, si ustedes leyeron un poco lo de los cálculos de RC, deben de saber que los tiempos de carga y descarga están dados por 5 veces tau. Permítanme. No, de aquí. En esta, no, aquí atrás. Aquí está. A ver, dejemos si estoy compartiendo. Sí. El parámetro van a poner es aproximadamente para el inductor y para el capacitor esto. 5 veces tau. Para el inductor, 5 veces el valor de L entre R. Y descargando 5 veces L entre R.
Quiere decir que ustedes más o menos van a ir calculando el tiempo que le van a poner al parámetro de aquí, de multisim. Este parámetro. Yo le puse aproximadamente 40 porque es el tiempo donde podemos saber el escalamiento de subida y de bajada. Este también, donde dice maximum time step, es el tiempo máximo de que va a ir tomando muestras. Yo les recomiendo que lo dejen así, como 1 exponencial a la 0,05 o 1 exponencial a la -5. Si ustedes aumentan el valor a la 6, la gráfica va a graficar muy rápido. Si disminuyen a la -4, los puntos tal vez tarde la gráfica un poquito más de tiempo en representarse. Esto lo único que hace es controlar el tiempo de graficado. Y de Initial Time Step, déjenlo así sin checar. Solamente el único que deben de tener puesto es este. Eso para los parámetros. No sé si respondí a su duda o tenga otra duda en alguna. En la salida no hay ningún problema. No, la salida sí entendí como, nada más era eso, los parámetros ahí, pero ya entendí. Sí, lo único en lo que tiene que ir variando es en este o en este. Esto sí les recomiendo lo dejen puesta a 0 o determinado automáticamente. Siempre lo dejen 0 y aquí es donde usted va a ir variando conforme así ve que la gráfica no se alcanza a ver, varíe los parámetros. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, de veras, Victoria, ¿sí coinciden los resultados con respecto al ejercicio que usted propuso? No tengo los resultados, profe. ¿No los ponen? Bueno. No. Entonces les recomiendo que para su ejercicio pues lo grafique en multisim y vea si efectivamente corresponde al punto máximo el valor de 6 amperes para corroborar. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana con el nuevo tema de la unidad. Está bien, profe. Nos vemos. Nos vemos. Sí, Gracias. profe, Hasta gracias. luego. Hasta mañana. Hasta mañana.